historiador, entre tantas cosas, porque también fue embajador, secretario de Cultura de la Nación. Estamos con Pacho O'Donnell. Oh. Bienvenido, Pacho. ¿Cómo estás? Muy contento de estar acá, Marcela. Un gustazo, ¿eh? Bueno, ¿con qué te sentís más identificado de todos estos roles? Con todos. Yo suelo decir que yo quiero jugar antes de irme para siempre con todos los juguetes que hay en el placar, ¿no? Sí. Todos ellos responden a deseos míos, o sea, todos me gustan. En ciertos momentos, algunos se imponen sobre los demás. Hay un momento que soy más dramaturgo, por ejemplo, en este momento soy más dramaturgo que otras cosas. En otro momento soy más psicoanalista, más historiador. Pero en última instancia todo responde más o menos a una sola vocación, que es ser leal con mi deseo, con aquello que me apasiona, con lo que me gusta. Y creo que tiene que ver con la felicidad. La felicidad es estar en contacto con lo que realmente tiene que ver con vos. Ese deseo en cuanto a la dramaturgia también te hizo unir tu parte de historiador y de escritor, por supuesto, ¿no? Sí, exacto. He escrito algunas obras que han tenido que ver con la historia, por ejemplo, El encuentro de Guayaquil, que dirigió mi querido Lito Cruz, que hizo de San Martín, y Rubén Estela, ¿no? Hizo de Bolívar, que después la llevó al cine Nitro con Echarri de San Martín, y un excelente actor colombiano. Después, por ejemplo, La Tentación, que se va a reestrenar ahora, como parte de la aparición del nuevo Teatro del Pueblo. Sí. Que es una obra que dirige, que es el diálogo entre Dorrego y Lord Ponsonby, el embajador inglés, que quiere tentarlo para que acepte la pérdida de la banda oriental de Uruguay, que ha firmado Rivadavia, que se estrenó con Juan Palomino y Raúl Rizzo, dirigido por Santiago Doria, que ahora va a ser el mismo, pero en vez de Palomino está un excelente actor que es Pablo Shinji. Bueno, y después también El Sable, un poco la historia de los últimos momentos de Rosas, que hizo un actor fantástico, fue Rodolfo Bebán. Un gran Rosas, recuerdo. Tremendo Bebán. Un saludo a Rodolfo. Sí. Y también, bueno, hablando de Rosas... Y la nueva que es... hablando de Rosas, nos trajiste tu libro, Juan Manuel de Rosas, El maldito de la historia oficial. Recién este es un libro que salió hace un tiempo, pero quería traértelo. Para mí es un libro, es un personaje apasionante, Rosas. Rosas es el creador del espacio nacional y popular. Por eso es tan denostado, por eso que se ha hecho tanta campaña en contra, ¿no? Sí. Por eso es que no se lo pudo matar en vida, pero casi se lo llegó a matar en la memoria de los argentinos. Y Rosas merece polémica, merece que polemicemos sobre Rosas. Claro. Y siempre hay polémica. Extraordinariamente interesante. Siempre hay polémica en torno a Rosas, yo creo que... Sí, pero durante mucho tiempo se trató de liquidarlo, tirano sangriento, y basta. Rosas, tirano sangriento. Justamente sobre Rosas, están haciendo nuevamente Pompeyo Audiberti y Rodrigo de la Serna. El Farmer. El Farmer, ¿no? Que es en el Teatro de la Comedia. Sí, de Andrés Rivera, que también traza desde el teatro, desde la novela lleva al teatro una polémica. Lo que decía Pompeyo cuando vino acá es muy interesante, que es que es un personaje, Rosas, donde siempre se lo está poniendo en crisis, es decir, en discusión. No es que se lo acepta o se lo denosta como si fuese parte de la grieta que todo parece comérselo, ¿no? ¿Tiene que ir por ahí la lectura de un personaje como Rosas? Y Rosas, te digo, Rosas significa la base, fue el primer jefe popular. El primer político, diríamos, que contó con el consenso de los sectores populares. O sea, fue el primer. Dorrego, de alguna manera, también es casi contemporáneo, digamos. Rosas es un continuador. Dorrego era más bien un jefe urbano, pero que nunca llegó a tener el poder que tuvo Rosas. Fue tal su
su predicamento entre la gente que logra vencer a Francia e Inglaterra cuando nos invaden, lo que recordamos como la vuelta obligado, en base a que el pueblo encontró un líder y lo siguió y que lo organizó, en el cual creía y que fue suficiente para derrotar a las grandes potencias del momento. Pacho, y dentro de la controversia de Rosas, donde es inevitable hablar de la mazorca, ¿no? De su grupo de choque o de tareas, podríamos llamarlo, ¿no? Bueno, hubo, como te digo, por ejemplo, tiene mucho que ver con lo que dijimos recién, con la invasión anglo-francesa. Cuando un imperio decide invadir un país más débil, nunca lo hace por el petróleo ni por el litio, siempre son motivos altruistas. O sea, cuando el petróleo iraquí, bueno, tiene que ver con el riesgo de las armas de destrucción masiva. Esto que después no existía. No. Claro. En el caso de la invasión, que en una de las justificaciones fue que Inglaterra necesitaba el algodón paraguayo para su industria textil, que era la base de todo su desarrollo, y que estaba con problemas con Estados Unidos. Napoleón le había cerrado los mercados de la Europa continental y demás. Entonces necesitaban un pretexto para meterse dentro del río Paraná, y además de otras motivaciones, todas ellas comerciales, económicas. Y entonces se decidió que la expedición tenía que ver para salvarnos de un terrible tirano y dictador que era Rosas. Por eso hubo toda una campaña, digamos, donde se lo acusó de incesto con su hija, de haber ido al lecho de muerte de su madre para insultarla, que se degollaba a las personas con sierras desafiladas, cosas, o sea, a ver qué más ponemos, ¿no? Una cosa así. Y ese catecismo fue incorporado, digamos, hasta ahora, digamos, es lo que recitan aquellos que de alguna manera se oponen a Rosas, pero mucho más por las buenas razones que por las malas. ¿Que Rosas era violento? Sí, claro, eran todos violentos en ese lugar. Tenía que de todas maneras Rosas no llegó a ser tan violento como Paz, ni como Lavalle, ni como muchos de sus enemigos, digamos. Pero bueno, la historia ensucia y limpia lo que quiere, sobre todo una historia como la nuestra, que es una historia que fue escrita por razones políticas e ideológicas al final de las guerras civiles. Y de alguna manera es una historia, por eso hay que revisarla, porque tiene muchas arbitrariedades. ¿Qué correlato podría ser de esto que está contando hoy, no? Bueno, yo creo que la oposición a Rosas tiene que ver, o sea, la grieta fundamental de la historia argentina y la historia mundial también es aquello que este muchacho Marx inventó hace tiempo, que era la lucha de clases. Sí. O sea, la grieta es la lucha de los intereses de los sectores dominantes con las grandes mayorías. Eso atraviesa toda la historia argentina. En momentos eso es muy ostensible, o sea, por ejemplo, la ominosa dictadura cívico-militar representó, digamos, el miedo de, en ciertos momentos de los sectores dominantes porque se sintieron verdaderamente amenazados por un movimiento muy revolucionarista. Bueno, hubo que reaccionar. Y en ciertos momentos es más disfrazado. Y de alguna manera Rosas representa, si vos entendés a Rosas, entendés el peronismo, entendés el irigoyenismo, entendemos lo que tiene de parecido el kirchnerismo y por qué se los combatió, por qué se los atacó. O sea, Rosas de alguna manera es, por algo se lo identificaba tanto con el peronismo. Acordate que a Perón se decía que era la segunda tiranía, o sea, sus mismos enemigos lo identificaban con Rosas, ¿no? O sea, yo digo algo y bueno, seguramente muchos van a estar en desacuerdo conmigo, pero no se puede ser peronista y no ser rosista. Tiene una similitud absolutamente. Por eso entendés por qué se lo atacó y se lo ataca tanto a Rosas. Más allá de sus errores, de la mazorca, etcétera, etcétera, pero realmente de que se eternizó demasiado en el gobierno, etcétera. Por ejemplo, nunca nadie lo pudo acusar de corrupto a Rosas, ¿no? Fue intachable, tal es así que su exilio es el exilio más miserable de la historia argentina. O sea, prácticamente es un exilio de hambre. Ahí a Southampton, ¿no? En Inglaterra. Sí, en Inglaterra. En Southampton, claro. sí. Pacho, hay una cosa muy interesante que decís que tiene que ver, me parece, con una especie de doble vara para juzgar a
próceres o apolíticos. ¿Eso existe en la Argentina realmente? Que de acuerdo a cómo se juzga, algunos son puros y los otros son bastardos. Sí, claro. Bueno, si tomás el tema de la historia, no existe la historia objetiva. El historiador siempre está influido por su nacimiento, su condición social, sus ideas, su inconsciente, ¿no es cierto? Todo eso, de alguna manera, cuando se sienta a escribir sobre alguien, todo eso influye. A veces es voluntariamente arbitrario. Claro. A veces responde realmente a una idea. Por ejemplo, hubo un personaje muy interesante que fue Antonio Saldías. Saldías fue un hombre amigo de Mitre, del grupo elitista, digamos, de Mitre, que decidió escribir sobre el rosismo. Y fue un tipo que de pronto lo hizo con mucha ecuanimidad, y en vez de llamar el tirano sangriento, lo llamó Historia de la Confederación Argentina, donde fue realmente, es considerado prácticamente el iniciador del revisionismo, porque de alguna manera lo hizo con mucha equidad. Y entonces Mitre lo reta y le dice, hay que ser leal con los nobles odios. O sea, usted no puede ser imparcial. Claro. O sea, tenemos que odiar a quien nos conviene odiar. O sea, no podemos ser imparciales, hay que ser leal con los nobles odios. Ahora, uno como lector, Sí. como lector o como disfrutador de una obra de teatro, lo que sea, no cae en la tentación de querer saber la historia de quien cuenta la historia. No. Porque por caso digo, bueno, Napoleón, brillante, todo, me pongo yo, pongamos que yo sea fan de Napoleón. Y digo, Napoleón caminaba como un ángel. Ojo, también se tiraba pedos. Pero, o sea, como que la parte de los errores la nombro, pero la soslayo y remarco toda la virtud. Entonces digo, ¿cómo sé la historia de quien me cuenta la historia? Está bien, es muy interesante lo que planteas. Bueno, eso es, por ejemplo, la historia oficial argentina, que es la historia liberal, ha estado y sigue siendo cubierta por la idea, como es la historia que se enseña, que se cuenta, por lo que podríamos llamar la naturalización. Es decir, se supone que es la historia, que no hay otra historia. Sí, hay una. Dorrego fue el fusilado de la historia. No te metas más con Dorrego, no quieras averiguar más cosas. Rivadavia fue... o sea que es importante por eso las tendencias historiográficas que te permiten equilibrar la cosa. Bueno, uno te cuenta que Dorrego era verde, otro te cuenta que Dorrego era azul, vos harás una síntesis de eso, ¿no? Pero vos hablabas algo de la historia del teatro. Por ejemplo, en este momento está en cartelera La Decisión. Sí, La Decisión, ¿no? El encuentro entre Leandro Alem y Lisandro de la Torre. Lisandro de la Torre, claro. Es un encuentro imaginario, porque nunca se lo imaginaron. Hay algo que los une, el hecho de que los dos se suicidaron. Los dos fueron dentro de la historia argentina, son los suicidas por su horror ante la política. Así se los entiende, ¿no? Los dos devastados ante la corrupción política y devastados ante los ataques que sufrían por tratar de hacer de la política un hecho noble, terminan suicidándose. Los dos eran radicales, pertenecen a una cierta época. Y tomando algo de lo que decías, o sea, si bien es un tema que tiene una raíz histórica, lo que plantea La Decisión es una reflexión sobre la política. ¿Qué es la política? O sea, ¿cuáles son las reglas de juego de la política? Porque tanto Alem como de la Torre suponen que la política es un lugar donde predomina la verdad. O sea que si vos tenés la verdad, entonces vas a ser premiado por tener la verdad. Y suponer que la ética es un valor político. O sea que si vos sos ético, honesto, te van a premiar. Ellos no entienden lo que es la política. Ellos creen que la política es algo que no es. A mal que les pese, te guste o no te guste, la política no es así. Tiene sus reglas. Como yo digo, la política está más cerca del azufre que del incienso, ¿no? Pero es si vos no jugás con la regla política, no podés
te guste o no te guste. O sea, tenés que tener la piel necesaria o qué sé yo, o la característica de personalidad como para hacer política. Y para atravesarla, ¿no? Para atravesar con todas sus la diferencias. selva, para poder subsistir en esa selva. Claro. Bueno, y la dan en el Tinglado los lunes a las 8 de la noche, en el Tinglado, que es un teatro independiente maravilloso, donde Bueno, siempre hay cosas buenas. Hay cosas muy buenas. Te voy a corregir, este lunes es a las 9:30 de la noche. Ah, perdón. Porque tuvieron que cambiar por no sé qué, y es la última función antes de salir de gira y luego en marzo retorno. Ah, perfecto. Bueno, entonces 9:30. Dos grandes actores. Sí. Aldo Pastur y... bueno, no importa. Pero no, otro grande. Bueno, y 9:30 de la noche, los lunes en el Tinglado, cerquita de acá, en Mario Bravo y Córdoba. Al 900, ¿no, Mario Bravo? Sí, Mario Bravo al 900. 940 y pico creo que es. 9:48. Ahí está. Muchísimas gracias, Pacho, por esta visita. Gracias a vos. Ahí estaba la obra y todas las obras que hizo Pacho y uno de sus últimos libros, Juan Manuel de Rosas. Gracias.